Menú de temporada. Una propuesta para descubrir ingredientes exóticos, temas de salud y aspectos desconocidos de la riqueza cultural que ofrece Taiwán. Sin dudas, un programa que te permitirá disfrutar al máximo de esta preciosa isla. Bienvenido, estimado oyente de Radio Taiwán Internacional, a otra nueva edición de Menú de Temporada. Mi nombre es Vanessa Lu y en esta oportunidad conoceremos un poco más sobre el solsticio de invierno. Se cree que en un par de décadas esta festividad deje de existir como lo conocemos en la actualidad. El frente frío finalmente ha llegado a Taiwán en estos últimos días y mucha gente tiene por fin la oportunidad de disfrutar de su primer plato calientalmas y corazones. Uno de los más populares es el pato al jengibre, conocido con el nombre de changmuya en el idioma mandarín. Los antiguos habitantes chinos de la cuenca del río Huanghe desarrollaron gradualmente los llamados 24 términos solares mediante la observación a largo plazo de la posición del sol, el cambio climático y las actividades agrícolas. Dado que la revolución de la Tierra alrededor del Sol afecta el ángulo y la intensidad de la luz solar, también provoca cambios de temperatura en la Tierra, creando las 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno, que influyen en las precipitaciones y el crecimiento de los cultivos. Los 24 términos solares se basaban originalmente en el método de la división equitativa que dividía la órbita de la Tierra alrededor del Sol, la elíptica, en 24 partes iguales desde el solsticio de invierno hasta el siguiente, con una duración aproximada de 15 días para cada término solar. Sin embargo, la velocidad orbital de la Tierra varía, por lo que a partir de la dinastía Qin, alrededor del año 1645 después de Cristo, se adoptó el método de la división fija. Este método define un término solar cada 15 grados de revolución alrededor del Sol, comenzando en el equinoccio de primavera. Por lo tanto, los intervalos variables entre los términos solares reflejan mejores las condiciones climáticas reales. En la antigüedad, cuando la agricultura era el principal medio de vida, esta era la base crucial para la supervivencia de las personas. Sin embargo, con el desarrollo social y los avances en la tecnología agrícola, y bien Taiwán aún cuenta con un almanaque de agricultor anual, la importancia cultural de los 24 términos solares ha superado su significado práctico. Por ejemplo, es costumbre comer varias bolas de arroz glutinoso, los famosos tangyuan, en el solsticio de invierno para celebrar esta festividad de la llegada del frío. Sin embargo, cabe destacar que dado que los 24 términos solares se originaron en la cuenca del río Huanghe, algunos términos solares difieren de las condiciones climáticas reales de Taiwán. Por ejemplo, debido a la latitud de Taiwán, rara vez nieva en las llanuras, por lo que los términos solares como nieve menor y nieve mayor no reflejan con precisión la situación actual. No obstante, dado que Taiwán se encuentra en el trópico de Cáncer, el solsticio de verano, que significa que los rayos solares llegan directamente al trópico de Cáncer, es particularmente notable para los taiwaneses. En la actualidad se sospecha que Taiwán ya no tendrá invierno en el año 2050. Será necesario revisar los 24 términos solares y, según el Informe Científico Nacional sobre el Cambio Climático del 2024, publicado conjuntamente con el Consejo Nacional de Ciencias y el Ministerio de Medio Ambiente, en Taiwán los veranos se siguen alargándose y los inviernos se acortan continuamente. En el futuro, los veranos podrían superar los 6 meses y para la década del año 50 a 60, los inviernos podrían incluso desaparecer gradualmente. Ante un cambio climático tan drástico, los 24 términos solares, que en el pasado marcaban claramente las 4 estaciones e influían en las elecciones alimentarias y en la respuesta de salud de las personas, también se enfrentarán al reto de volverse muy imprecisos. Xu Huangxiong, director ejecutivo del Centro de Investigación del Cambio Ambiental de la Academia Cínica, decía lo siguiente. El cambio climático está alterando la evolución de todas las estaciones, por lo que los 24 términos solares y nuestro concepto de las estaciones son muy diferentes.
De hecho, los 24 términos solares se han convertido en parte de la cultura hasta cierto punto, por lo que su importancia ya no reside en el clima ni en el trabajo agrícola, sino que conviene considerarlos una importante costumbre cultural. Por ejemplo, recientemente, durante la Navidad, Estados Unidos y Europa experimentaron temperaturas muy altas, y la gente decía que en muchos lugares la Navidad no nevó. Decían que no parecía Navidad. Quizás dentro de 10 o 20 años, si nieva mucho en Navidad, la gente volverá a celebrarlo. Finalmente nieva mucho. Así que se ha convertido en una cuestión cultural, pero el clima será diferente cuando llegue la festividad. Y respecto al conocidísimo proverbio no guardes tu ropa de invierno hasta después del Festival del Bote de Dragón, cuando el clima se estabiliza y sube la temperatura, Xu cree que sigue siendo bastante acertado. Esto se debe a que el Festival del Bote de Dragón simboliza el final de la temporada de lluvias torrenciales y el comienzo del verano puro. Sin embargo, estas características estacionales también podrían cambiar gradualmente en el futuro. A medida que el clima se vuelve más cálido, estas actividades culturales enfrentarán más desafíos. De igual manera, la importante peregrinación de Matsu en Taiwán se celebra principalmente en abril y mayo, y con la anticipación del verano y el aumento de las temperaturas en Taiwán, la carga física para todos los creyentes seguirá en aumento. Y si bien existe un pensamiento tradicional de la tolerancia al calor como una forma de autocultivo, o que el verano es normalmente caluroso, en los últimos 5 años los costos médicos anuales debido a las lesiones por golpes de calor han aumentado, y las altas temperaturas no solo amenazan a la salud física, sino también han aumentado el riesgo de los problemas de salud mental, como lo es la depresión. Por otra parte, lo que hay que afrontar sobre las altas temperaturas ya no es solamente una cuestión del cambio climático, ya que también existen factores humanos detrás de ello. El Ministerio de Trabajo ha emitido directrices de trabajo a alta temperatura para trabajadores al aire libre como los obreros de la construcción y repartidores, incluyendo la construcción de instalaciones de refrigeración. A nivel internacional también existen estudios sobre la reducción de los daños causados por el calor mediante la adaptación de los horarios de trabajo y descanso. Todos estos estudios pueden servir de referencia para la población en la respuesta al cambio climático. En cuanto a la dieta, los taiwaneses suelen pensar en el pollo con aceite de sésamo o pato al jengibre cuando llega el invierno. Sin embargo, a medida que el clima se vuelva más cálido, estas tradiciones culinarias podrían cambiar gradualmente en el futuro próximo. Xu bromeó diciendo que quizás en el futuro las personas dejarán de comer bolitas de arroz glutinoso caliente o gelatina de hierbas caliente y en su lugar lo cambian por un pudín de tofu helado con bolas de arroz glutinoso frío o gelatina de hierbas bien heladas. Y sí, el cambio climático es una realidad y no solamente en Taiwán. Pero aquí en Taiwán todas las festividades están muy arraigadas y muy entrelazadas con las estaciones del año, por lo que un cambio climático más acentuado no solamente cambiará las costumbres y la forma de alimentación de las personas, sino que también sería un cambio drástico sobre cómo realizar este tipo de celebraciones, que siempre, como siempre digo, han girado en torno a la gastronomía y a la reunión familiar. Por lo pronto sería bueno que todas las personas tomen conciencia que el cambio climático no es un acto ajeno a las personas. En realidad, nosotros somos los actores principales de esta consecuencia, por lo que deberíamos empezar a ajustar nuestros pequeños hábitos cotidianos, desde el uso del agua, desde cómo utilizar los recursos, y quizás con estas pequeñas acciones podamos retrasar la desaparición del solsticio de invierno. Así finaliza otra edición de Menú de Temporada. Como siempre, aguardo tus comentarios en mi casilla de mail vanessa@rti.org.tw. Un beso enorme y hasta la próxima.